detalles que contiene, pero este es uno de los capítulos, quiero decir, capítulo 10, uno de los que más texto tienen, ¿no? Para leer, ¿no? Y quiero decir, de modo sintetizado, los temas que se abordan, ¿no? Dentro de este capítulo 10. Entonces, antes de empezar, quiero preguntar si recibieron, me confirman si recibieron bien sus lecturas, si pudieron recibir también, o no sé si lo habrán hecho, no es urgente que lo hagan todavía, pero que sepan qué transecto les toca, ¿no? De la tarea, ya saben, la tarea encargada, y eso va a haber una demostración en clase. Hoy día no creo que nos dé el tiempo, pero la idea es que yo haga una demostración de qué es lo que hay que hacer, de manera que ustedes puedan guiarse para la realización de su tarea encargada de este bimestre, que es hacer un análisis cuantitativo de la cantidad de peces y plancton que les toca a cada uno de ustedes en su correspondiente transecto, ¿no? Es un crucero de 47 transectos, ustedes son 47, entonces cada quien hace un transecto y ya los detalles de cómo es que hay que hacer, eso lo vamos a ver eh, en la siguiente clase. ¿Ya? El software que se va a usar es EcoView 4, ya ustedes lo tienen instalado porque ya hemos hecho prácticas con EcoView 4. No usamos el EcoView actual, que es EcoView 12, porque lamentablemente las versiones recientes de EcoView, es decir, a partir de la versión 5, ya no permiten hacer muchos análisis que se pueden hacer actualmente en pantalla. Es decir, sin tener la licencia se pueden hacer cálculos como ecointegración y cosas así. Entonces, con las versiones modernas no se puede. Entonces, por eso es que por motivos de enseñanza yo he conservado la versión 4. Entonces, no sé si hay preguntas, consultas. Yo veo que a pesar de los feriados consecutivos que tenemos, nosotros tenemos, de acuerdo al cronograma, que dar exámenes entre el 31 de enero al 5 de febrero. Entonces, estamos a las justas de tiempo. ¿Ya? Estamos a las justas de tiempo para todo, así que va a haber que correr. Ya, ahora sí, pregunto, ¿hay consultas? Ingeniero, buenas noches. Una Hola. consulta. Con respecto a la demostración del trabajo que tenemos que hacer, ya sería para la próxima semana, ¿cierto? Sí, porque primero que nada, que aquí hay pocos en clase, ¿no? Sí, Entonces, ahorita somos yo pocos. quisiera que, sí, pues yo quisiera que haya un grupo más bien grande, a pesar de que se graban las clases, eh, no sé si valga la pena hacer ese detalle, a menos que lo hagamos después de la clase, ¿no? La clase de hoy termina a las 10:10. Si tienen 15 minutos para quedarse después de eso y hacer una explicación sobre lo que hay que hacer, mejor que mejor. ¿Ya? Bueno, eso. Lo que pasa es que yo quiero avanzar con este capítulo. ¿Ya? Quiero terminarlo hoy día. Entonces, es por esto el apuro. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no la hay, entonces vamos a ver este capítulo 10, la unidad 3, ¿no es cierto? Este es el bimestre 3 en realidad. Y el tema central es comportamiento, tipología de cardúmenes y análisis de ecogramas, ¿no? Comportamiento de peces, ¿se entiende? Ustedes llevan un curso de comportamiento de peces, tengo entendido. La verdad que no conozco cuál es el contenido de eso, pero de ese curso, pero lo importante creo en el contexto de este curso de acá es que con sistemas acústicos nosotros podemos monitorear el comportamiento de los peces. Vamos a hacer tipología de cardúmenes, eso también va a ser parte del trabajo encargado, y análisis de ecogramas, que es también la tarea encargada, es hacer análisis de ecogramas. Vamos a avanzar entonces. Primero, hablar por qué cosa es el comportamiento, ¿no? Es un conjunto de reacciones dinámicas, consecutivas, que varían en términos de tiempo y espacio. ¿No? Estos cambios en el comportamiento, estas reacciones que tienen los animales ante diversas circunstancias, se dan por, o a través, se expresan a través de señales externas y o a través de señales internas.
¿no? Es decir, comportamientos que vienen de cambios en el ambiente. Por ejemplo, sube la temperatura o baja la temperatura. Eso anima un comportamiento diferente o diferenciado en los animales. Y también hay señales internas que no podemos ver, ¿no? Cambios en la fisiología, cambios en el reloj biológico, es decir, en los ciclos biológicos, eh, como el del ciclo reproductivo, por ejemplo, que son cambios que también obedecen a un patrón de comportamiento. Bueno, y el comportamiento permite una adaptación permanente del individuo, ¿no? Todos los seres vivos tenemos un registro de cambios del comportamiento que ha habido a lo largo de toda la historia genética de cada especie. Bueno, entonces el comportamiento es en realidad una ciencia reciente, ¿no? Y que se estudia también en relación con otras disciplinas como la neurociencia, ciencias cognitivas, la ecología, la etología que es el estudio del comportamiento justamente, la antropología, la evolución, bueno, sí, otras ciencias que no tienen que ver con lo biológico o pesquero que estamos viendo en este curso, pero lo menciono. Y también menciono que esta parte es una cortesía del doctor François Yerlotto, quien me cedió esta parte de una charla que dio él sobre este tema, y yo le he creído importante incluirla acá. Pasamos a la diapositiva 3, donde vamos a hablar de qué cosa es la autoorganización. Todos los seres vivos se autoorganizan. Si no se autoorganizaran, desaparecerían. ¿Ya? Los animales que no se organizan desaparecen. Acá en esta figura, arriba a la izquierda, vemos aquí parecen bueyes, ¿no? Bueyes que van todos juntos. ¿Por qué van todos juntos? Esta es una sabana africana, ¿no? Una estepa, una llanura africana. Entonces, ¿por qué estos animales van juntos todo el tiempo? Bueno, lo hacen por un mecanismo de protección, ¿no? El grupo protege frente a depredadores como los leones, por ejemplo. Ustedes habrán visto en National Geographic o en otros documentales cómo estos bueyes atacan a los leones. Se defienden en grupo. O sea, un león contra un buey va a poder hacer poco el buey. Pero si es un grupo de bueyes, ya la cosa es diferente. Los leones no la van a tener tan fácil, ¿no? Esta es la razón por la cual los seres vivos se autoorganizan, ¿no? Y esto, en la naturaleza hay múltiples ejemplos. Uno de ellos es las hormigas, ¿no? ¿Quién no ha visto lo ordenaditas que son las hormigas, ¿no? Entonces, ¿quién les ha enseñado ese comportamiento? Bueno, lo han aprendido a lo largo de millones de años de evolución, ¿no? En cierto modo, los seres vivos nacemos programados para determinadas reacciones, ¿no? Entonces, eso no es sorprendente, existe en la naturaleza y es una realidad. Entonces, una de las formas más importantes de la autoorganización es formar grupos. ¿Ya? Eso se llama también gregarismo. Gregarismo significa vivir en grupos. ¿Ya? Entonces, de eso vamos a ver más adelante. En peces nosotros observamos la autoorganización a través de medios acústicos o a través de medios visuales. Si el agua es suficientemente transparente, vamos a ver que los peces se agrupan, ¿no? Tienen un comportamiento gregario, es decir, se agrupan para desplazarse, para defenderse, para encontrar comida, para reproducirse, ¿no? Vivir en grupo tiene la facilidad de que se facilita la reproducción, etcétera, etcétera. Hay una serie de ventajas que da al grupo el estar juntos. ¿Preguntas hasta acá? No, ingeniero. Bueno, gracias. Entonces, otra de las formas de organización que se observan con acústica o con estos ecogramas, como este que estamos viendo en pantalla, que es una imagen de sonar, aquí estos registros que estoy marcando, que estoy señalando, son carmúmenes. Bueno, entonces cada cardumen está formado por un número indeterminado de peces, ¿no? Pero todos estos peces forman una unidad, que es el cardumen, ¿no? El cardumen puede variar de forma, puede variar de tamaño, pero el número de individuos no cambia, porque están todos cohesionados, a menos que haya un factor externo que haga que esa cohesión se pierda, por ejemplo, el ataque de una ballena, de un tiburón o de aves. Ahora,
hay que considerar lo que antes yo he insistido mucho, los cardúmenes forman a su vez parte de clústeres. Esto que estamos viendo en esta pantalla es un clúster, es un conjunto de cardúmenes. ¿Ya? Al conjunto de cardúmenes en ecología de pesquera se le llama un clúster. ¿Ya? Entonces, el tamaño de esos clústeres depende también de varias condiciones. Es decir, estos cardúmenes se concentran en una determinada área porque hay mucho alimento y hay mucho oxígeno, por ejemplo, pero también puede variar su tamaño y sus dimensiones porque hay poco alimento, ¿no? Lo contrario también se puede dar. Entonces, ahora ustedes dirán, ¿y por qué forman clústeres? ¿Por qué no se unen todos en uno solo? Bueno, por una razón muy sencilla. Los peces necesitan respirar. Si todos los peces formaran un solo cardumen, ¿no?, más grande, habría problemas con la respiración, ¿no? Y probablemente también habría problemas con el alimento. En ocasiones, sin embargo, especies como la anchoveta pueden formar cardúmenes enormes, muy extensos, porque hay mucho oxígeno o porque hay mucho alimento. Entonces, ahí, en esos casos, pues son excepciones, ¿no? No siempre se da. Entonces, nosotros lo que pretendemos es estudiar el comportamiento de los cardúmenes y para eso necesitamos informaciones, ¿no? Acá tenemos en esta figura, miren, desde la cubierta de un barco, es poco lo que vemos. Vemos algunas aves volar, por ahí podemos tener datos satelitales, también podemos tener datos de pesca, pero tenemos la acústica también. Pero en general, si no tuviéramos esos instrumentos, miren, no veríamos nada debajo de la superficie del mar, ¿no? El agua es muy poco transparente, por lo menos en el mar peruano, y es poco lo que se puede ver. Pero usando sistemas acústicos ya las cosas cambian, ¿no? Es decir, la acústica tiene sus limitaciones, pero igual enormes ventajas también. Pero entonces todo eso, sumado a la disposición de datos satelitales, oceanografía satelital, quiero decir, eso nos permite entender algunos aspectos de la circulación atmosférica, ¿no es cierto? Hoy en día hay imágenes satélites de los vientos, de la temperatura del mar, etcétera. Hay muchas variables que hoy en día se miden satelitalmente, pero ojo, siempre es una medición a nivel de la superficie del mar. ¿Ya? Los satélites, información satelital no refleja lo que hay debajo de la superficie del mar. Sin embargo, también los barcos de pesca, por ejemplo, ya tienen, muchos usan sensores oceanográficos que permiten medir otra clase de cosas. La acústica nos da pues varias cosas más, las capturas, ¿no? Y hay muchas otras informaciones que hoy en día también se obtienen a bordo de barcos de pesca, como es la presencia de depredadores superiores, ¿no? Aves, lobos, tortugas. Hoy en día, por lo menos en la flota industrial peruana, ya es información que se registra día a día. Entonces, para poder entender todo este complejo eh, grupo de forzantes del comportamiento de todos los seres vivos, pues es un tema complicado, ¿no? Necesitamos desarrollar modelos conceptuales para comprender cómo es que se dan todos estos cambios en el comportamiento, lo cual no es sencillo, pero es parte de lo que hoy en día ya es posible gracias a estas fuentes de información. Entonces, en este curso hemos visto que los sistemas acústicos permiten diversas cosas, medir ciertas cosas, las ecosondas, los sonares omnidireccionales, los sonares multiaz, los correntómetros Doppler, las marcas acústicas. Todo eso permite registrar diversos aspectos del comportamiento, lo cual es una ayuda para el estudio científico y también para la labor o el trabajo de las empresas pesqueras, ¿no? Las empresas pesqueras tienen interés en investigar estos aspectos porque de eso también depende la eficiencia de la gestión de la flota. No me refiero a que hay que pescar más, se pesca lo que se puede pescar, sino pescarlo con eficiencia y protegiendo el ecosistema como se está procurando hacer hoy en día, es la manera correcta, ¿no?, de conducir el desarrollo de esta actividad. No solamente la industrial, ya poco a poco eso también se irá viendo en lo artesanal. Ahora, hablando de tipología de los cardúmenes, ¿qué cosa es la tipología? La tipología, como su nombre sugiere, son los tipos, ¿ya? Son las formas, las diversas formas en las cuales se puede clasificar la manera
en que observamos los cardúmenes en las pantallas de una ecosonda o un sonar o sonar multihaz. Acá en el ejemplo de la izquierda tenemos una tipología que se propuso en Chile, que se usa también en Perú, donde vemos que los cardúmenes grandes, lo que estoy señalando aquí, large schools, grandes cardúmenes, tienen típicamente esta forma, ¿no? Hablando de Jurel, ¿ah? Esto es el caso de Jurel, ¿no? Típicamente grandes cardúmenes de Jurel se ven de esta manera. También se pueden ver como una capa densa, que es lo que estoy señalando ahorita, ¿no? Típicamente es así, ¿no? Luego hay otra tipología que se le llamó capa media o medium layer, que es lo que se ve aquí. Luego otro tipo de cardúmenes, la forma como se agregan los cardúmenes se le llamó capa pequeña, perdón, capa pequeña. Otra forma en que se ve el Jurel es disperso, es lo que significa esto, scattered, es disperso y es como se ve aquí donde estoy señalando. Y luego tenemos por último una tipología de pequeños cardúmenes, ¿no? Pequeños cardúmenes, perdón, aislados unos de otros y típicamente eso se ve así. Entonces, esta va a ser parte de la tarea que ustedes tienen que hacer con su transecto, pero eso lo vamos a ver con más detalle al final de este capítulo, ¿ya? El día de hoy. Al lado derecho, en esta diapositiva 8, vemos la estructura tridimensional de un cardumen, ¿no? Acá vemos la estructura tridimensional, acá se ve el fondo del mar. Estos son datos colectados con sonar multihaz. Sonar multihaz permite esta clase de imágenes de 3 dimensiones y que es construida en base a 3 proyecciones, ¿no? Que son la proyección A que estoy señalando, se construye con la B, C y D, ¿no? Esto lo hace el software con que vienen equipados estos sonares multihaz. De la tipología tridimensional sí se ha avanzado poco. Todavía el sonar multihaz es un equipo difícil en cuanto al volumen de datos y su precio, ¿no? Pero poco a poco su uso se irá popularizando. Vamos a cambiar de tema. Estamos en la diapositiva 9, vamos a hablar de cardumen. ¿Ya? ¿Qué cosa es un cardumen? ¿No? Cardumen es un conjunto de individuos que viven en grupo. Sin embargo, no hay una definición categórica. ¿Ya? Hay un informe cooperativo del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el ICES, el informe cooperativo 238, dedicado a la clasificación de ecotrazos, o lo que significa también tipología de cardúmenes. Y en este importante documento se afirma que no existe una definición categórica para lo que es un cardumen. No hay una definición única, según esta publicación, pero podemos decir, citando esa misma publicación, de que un cardumen puede considerarse como una agrupación social, en la que cada individuo mantiene una orientación y una posición determinada, se entiende dentro del cardumen, así como una conducta estereotipada. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cada pez que está dentro de un cardumen sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y se comporta de acuerdo a un estereotipo, es decir, una conducta ya acordada o preestablecida, ¿no? No hay improvisación, ¿ya? No hay improvisación. Por eso se dice que es una conducta estereotipada, ¿no? Determinada por el comportamiento mismo que viene en la información genética de cada pez. Bueno, la mayoría de las especies marinas, de peces por lo menos, forman cardúmenes, forman agregaciones, principalmente los peces pelágicos. En algunas especies estos se juntan solo para reproducirse, como en el caso de los bacalaos. Y también estas especies pueden hacer largas migraciones conectando subpoblaciones, es decir, la misma especie genética, pero que habita en lugares diferentes, y estas migraciones permiten conectarlas, permite conectar a estas subpoblaciones. Esto es muy común en el caso de atunes, por ejemplo. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre un cardumen y una agregación. Un cardumen es un conjunto de peces que se desplazan, se mueven, se comportan más o menos igual y al mismo tiempo. Una agregación puede ser un grupo de peces que están en la misma zona, pero que no tienen un comportamiento sincronizado. Están ahí porque están. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que hay entre una agregación y un cardumen.
En esta gráfica, en la parte inferior, vemos un cardumen típico, ¿no? Todos los peces que están dentro de este cardumen que estoy señalando se desplazan a la misma velocidad, en la misma dirección, ¿no? En cambio, que los del lado izquierdo no lo hacen, probablemente esto es de noche, los peces mantienen la coherencia, perdón, la formación de cardumen gracias a que se pueden observar. Fundamentalmente, la luz permite que se observen unos a otros y eso facilita la formación de cardumen. Pero de noche, sobre todo cuando hay la luna nueva, es decir, no hay luz, muy probablemente los peces se distribuyen de esta manera, ¿no? Ocupan grandes áreas, pero sin una formación estereotipada. Está cada quien en lo suyo. Ahora, cuando un cardumen está formado, se entiende que dentro del cardumen hay un microgrupo, ¿ya? O sea, hay un grupo de peces dentro del cardumen que es el que controla el comportamiento de todos, ¿ya? Entonces, esto es una hipótesis, no está absolutamente probada, pero es muy razonable pensar en que la conducta del cardumen es controlada por un cierto número de peces dentro del cardumen. No entendemos bien cómo así se eligen esos peces, pero lo cierto y lo concreto es que la forma como reacciona un cardumen de manera tan sincronizada no puede darse si es que no hay quienes lo conduzcan desde el interior del mismo. Vamos a ver si funciona, primero que nada, una animación de un cardumen. Ojalá funcione. Ay, ay, ay. A ver. ¿Están viendo la animación? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Miren eso. Miren ese movimiento sincronizado de los peces. Eso no es posible si es que no hay un orden interno. O sea, tiene que haber alguien que controle el desplazamiento de cada uno de los peces, ¿no? Ustedes son muy jóvenes y yo creo que estas cosas ya no se ven, pero antes, cuando estábamos en mi generación, estaba en el colegio, formábamos batallones para desfilar, ¿no? Y ensayábamos hasta que desfilábamos generalmente el 28 de julio, ¿no? Salíamos por las calles de la ciudad. Y bueno, yo soy de Huacho y ahí era clásico los desfiles escolares, entonces para lograr ese orden, esa sincronización, había que practicar mucho, ¿no? Y había quienes daban instrucciones, era el brigadier el que daba las instrucciones, o sea, era una persona que controlaba el comportamiento de todo el batallón. Ahora, imagínense los peces, ¿no? Algo tiene que suceder ahí, alguien tiene que dar las instrucciones para que esta clase de formación tan ordenada se pueda dar. Vamos a ver otra forma de... Miren esa torre, se llama en este caso, es un cardumen que forma como una torre, un embudo, miren eso. ¿Cómo es eso posible? Bueno, con mucho entrenamiento, ¿no? Con mucho entrenamiento y con mucha información genética sobre cómo hacerlo, ¿no? Las hormigas y todos los seres vivos, ni bien apenas nacen, ya tienen una conducta típica, ¿no? Como que saben qué es lo que tenemos que hacer, o saben lo que tienen que hacer. Bueno, estas son imágenes con video, el agua está bastante clara, transparente, y bueno, es posible verla, pero cuando el agua es turbia, como en Perú, nuestras únicas maneras de poder observar esto es con sonido, como vamos a ver más adelante. No con esta resolución, por cierto, ¿no? Los métodos acústicos todavía no han evolucionado hasta esta calidad de imagen, pero ya hay algunas cosas, ¿no? En el capítulo anterior, si ustedes revisan la carpeta del capítulo anterior en Teams, ahí hay varios videos que yo he puesto sobre un sonar ARIS. Es un sonar multias ARIS, también se le llama la cámara acústica porque las imágenes que da son tan nítidas que parece video, pero no es video, ¿ya? Es sonido. Entonces, les recomiendo, si no la han visto, cuando tengan tiempo, entren ahí a la carpeta del capítulo 9 y denle una mirada a esos videos. Bueno, en cuanto a cardúmenes es necesario también decir que hay niveles, ¿no? Hay niveles de organización
fíjense en esta gráfica, tenemos en la zona del medio, tenemos un cardumen, ¿no? El cardumen es la unidad, digamos, es la familia, ¿no es cierto? Es la unidad de una población, es la familia, digamos, para los seres humanos, para los peces es un cardumen, ¿no? Es el elemento estructural, ¿ya? De la forma que tiene la población, que otra vez aquí se habla de una cintura de avispa, ¿no? Es decir, el punto que conecta los bajos niveles de organización y los altos niveles son el cardumen. Sobre el cardumen están los clústeres. Ustedes recordarán, el clúster es el grupo de cardúmenes. Y luego está el stock, o también se le puede llamar subpoblación, que es el conjunto de clústeres que habitan en una determinada región. Y sobre ese nivel está la población, ¿no? Todos los clústeres que contienen a todos los peces de una población. Y debajo del cardumen ya están los microgrupos o los peces individuales, ¿no? En determinadas circunstancias los peces viven separados, independientemente, o por momentos muy cortos viven independientemente cuando hay poca luz, como ya mencioné, o cuando hay condiciones del hábitat, digamos, que hacen eso posible. Por ejemplo, un evento El Niño, ¿no? En un evento El Niño hay poco alimento, entonces es poco probable que los peces formen cardúmenes grandes. De hecho, se dispersan mucho para buscar comida, ¿no? Al no haber comida concentrada, como acostumbran, los peces se fuerzan a dispersarse y entonces son menos visibles acústicamente, y eso también de paso explica por qué en determinadas circunstancias las biomasas que se han medido, por ejemplo en anchoveta, han sido muy bajas, que es el producto del comportamiento de los peces. No es realmente que eso, la biomasa haya disminuido, sino que hay condiciones ambientales que fuerzan a los peces a dispersarse y eso dificulta su detección acústica. ¿Preguntas hasta acá? Estamos en la diapositiva 12. Ya, si no hay, seguimos. Entonces aquí quiero hablar algo de población. Ya hemos hablado bastante en el capítulo anterior, hablé de población. La población es el conjunto total de individuos genéticamente similares, ¿ya? Pero una población puede estar formada por subpoblaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la sardina de California, que también, Sardinus sagax, que habita tanto en California como en Perú, aunque en Perú hay poco hoy en día, en Chile también, genéticamente es la misma, pero habitan en lugares muy separados, muy diferentes. Entonces, eso es lo que es una población. Es una población genética que tiene dos subpoblaciones, en este caso de Sardinus sagax. Y en el caso de jurel igual, ¿no? El jurel es una especie que es Trachurus murphy, se la encuentra desde el norte de Ecuador hasta el sur de Chile y de ahí hasta Australia. Es una área enorme. Entonces, lo que se da en el caso de jurel, que hay subpoblaciones. Es decir, genéticamente la misma especie, pero que habita en lugares separados, ¿no? Y eventualmente hay conectividad. Por ejemplo, cuando hay un evento El Niño, la población de jurel que habita entre Chile y Perú, perdón, entre Ecuador y Perú, seguramente se va a distribuir, a forzar a distribuirse en el norte de Chile, donde se va a mezclar con esa subpoblación y de repente hasta el centro de Chile. Entonces, las diferentes subpoblaciones pueden conectarse, ¿ya? A través de estos cambios oceanográficos de gran escala como El Niño. Ahora, todo eso lo hacen los peces como resultado del comportamiento. O sea, los peces, estos jureles que estoy mencionando, que eventualmente migran de sur a norte, de norte a sur, o de este a oeste, lo hacen respondiendo al conocimiento que tienen sobre lo que deben hacer ante condiciones adversas o condiciones favorables. Ese conjunto de respuestas o actitudes o reacciones son lo que conocemos como comportamiento. ¿Preguntas hasta acá? Estamos en la diapositiva 13. Seguimos si no hay. Ahora, para hablar un poco más, aunque esto ya lo vimos en el capítulo anterior, voy a pasar muy rápido. En el capítulo anterior se habló del triángulo de migración de Harden-Jones, que es un fenómeno bastante común que se observa en peces, por lo menos en peces pelágicos, ¿no? Esto significa que típicamente una especie
tiene una zona de reproducción. Voy a activar mi puntero láser. Típicamente tiene una zona de reproducción y los individuos que nacen de esa reproducción a lo largo del tiempo se van desplazando a otra zona, donde pasan su época, su vida juvenil. Cuando estos juveniles van entrando ya a la edad reproductiva, se desplazan a otra zona, ¿no? Y cuando llega el momento de la reproducción, estos individuos adultos se desplazan a la zona de desove. Esto se ha observado en muchas especies, ¿ya? Entonces, ese concepto del triángulo de migración de Harden-Jones fue descrito para el jurel por Dagoberto Arcos y colaboradores en Chile el año 2001. Pero este es un enfoque pues, bastante simplificado, ¿ya? Simplificado, porque en otro estudio que publicamos con el doctor Yerlotó el año 2012, vimos que en realidad son varios triángulos los que hay en el Pacífico Sur. Hay varias zonas de reproducción, hay varias zonas con juveniles, hay varias zonas con adultos. De tal manera que puede darse el caso de estos triángulos conectados entre sí eventualmente, ¿no? Cuando hay un evento el niño o hay un evento la niña, eso fuerza a las subpoblaciones que forman parte de cada uno de estos triángulos a reunirse. Esa reunión eventual de especies o de peces de la misma especie genética hace que no diverjan o que no tengan diferencias genéticas a lo largo del tiempo. Y es lo que pasa con jurel, ¿no? No hay divergencia genética entre los jureles que están en Australia y los que están en Perú, o en Chile, o en Ecuador. En todas partes son genéticamente las mismas. Y esa similitud obedece muy probablemente a que hay eventos oceanográficos que hace que las especies o los peces que habitan en cada uno de estos triángulos se conecte. O sea, hay una mezcla de carga de material genético y eso hace que sean una población genéticamente similar. Eso lo vimos en la clase anterior. También vimos los principales tipos de poblaciones. No voy a entrar en más detalles, solamente decir que hay una estructura poblacional, es la de poblaciones cerradas, es decir, que habitan en una gran zona y que no tienen contacto entre sí. Luego hay otra posibilidad de población, de estructura poblacional, que es la metapoblación, es decir, son poblaciones o subpoblaciones que viven separadas geográficamente, pero que eventualmente hay conexión entre ellas, ¿no? Esto es lo que yo cité por el caso del jurel. Y luego tenemos la población por parches, ¿no? Este podría ser el caso de la anchoveta, ¿no? Que habita una gran zona sin un patrón de migración definido, ¿no? Y que obviamente genéticamente forman la misma, tienen una unidad. Bueno, estas son otra forma de graficar los triángulos, ¿no? En el primer caso no hay conexión entre los triángulos. Recuerden que cada triángulo que estamos viendo representa una subpoblación donde hay un grupo de adultos, hay un grupo donde están los juveniles y hay un grupo donde están los desovantes. Entonces, en este caso, no hay contacto entre estas subpoblaciones, ¿no? En el caso de metapoblaciones, sí hay contactos entre las subpoblaciones. Y dentro de la población por parches o patchy population, obviamente hay múltiples conexiones que es muy difícil estudiar, ¿no? Con muchas zonas de adultos, muchas zonas de juveniles. Entonces, eso es lo que nosotros propusimos el año 2012. El año pasado presentamos con el doctor Yerlotó nuevamente una publicación que pronto va a ir a una revista científica en donde complementamos las razones por las que creemos que el jurel tiene una estructura de metapoblación, ¿ya? No es una superpoblación o población por parches, es una metapoblación, es decir, son subpoblaciones que habitan en lugares separados, pero que eventualmente hay contactos entre esas subpoblaciones. Una forma de explicarla, esta hipótesis que, como dije, se presentó el 2012 por primera vez y el año todavía 2021 la hemos vuelto a presentar dentro de la Organización de Ordenamiento Pesquero para el Pacífico Sur, la famosa OROP. Y para explicar eso, tenemos esta gráfica un poco compleja, ¿no? Miren acá estas estructuras, estas muescas o escotaduras que estamos viendo son, digamos, lugares donde habitan determinadas especies, ¿ya? Imagínense que este es un corte longitudinal del mar, del océano,
¿no? Donde estas muescas son fosas oceánicas, vamos a ponerlo así, ¿ya? Fosas oceánicas, en donde las condiciones ambientales, digamos, en el eje vertical izquierdo representa condiciones óptimas en la parte superior y condiciones no buenas o malas en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, miren que lo que está aquí graficado con color celeste es la zona donde hay vida, ¿ya? Donde hay vida, donde hay especies. Vamos a suponer jurel. Entonces, hay momentos en ciertos periodos de tiempo, las condiciones para el jurel son malas y por lo tanto la biomasa, digamos, de jurel es muy baja, ¿no? Y por eso que hay apenas un pedacito aquí de zona que está en color celeste, ¿no? Esto indica una baja biomasa en un lugar recóndito, ¿no? En un único lugar. Pero transcurrido el tiempo, se pueden generar mejores condiciones. Y miren ahora, algo ha cambiado en el ecosistema y ha hecho que la biomasa de este jurel aumente. Ahora ocupa mucho más lugar, ¿se dan cuenta? Y si las condiciones todavía mejoran más, miren lo que va a pasar. Toda la zona se vuelve de color celeste y la biomasa incrementa muchísimo y hay jurel por todas partes porque las condiciones se vuelven óptimas. Eso hace que el jurel ocupe todos los lugares posibles a lo largo de toda esta cubeta. Ya, esta también es llamada la teoría de cubeta o Basin Theory de McCall, ¿no? McCall graficó su hipótesis a través de esta cubeta, ¿no? Para representar justamente que la biomasa es tan grande como grande sea la cubeta o el sitio o el hábitat que tiene condiciones favorables para esa especie. Pero ahora miren qué pasa. ¿Qué pasa si las condiciones vuelven a ser malas? Vamos a suponer que hay un fenómeno del Niño, ¿no? Que tiene la reputación de ser malo para el jurel. Miren, ¿qué pasaría? Vamos a ver. El hábitat cambia, ¿no? El hábitat cambia y ahora solamente queda jurel en ciertos lugares, ¿ya? Que están aislados geográficamente. ¿Se dan cuenta ustedes? Acá tenemos una biomasa pequeña al lado izquierdo, acá tenemos una biomasa mediana y acá tenemos una biomasa un poco grande, pero están geográficamente aislados porque así lo determinan las condiciones de hábitat. A lo largo del tiempo puede ser incluso que esas condiciones empeoren y finalmente volvamos a la condición inicial en donde solamente había jureles en una determinada zona, ¿ya? Y que podría ser, por ejemplo, la zona central de Chile, ¿no? Que se sabe o se piensa es la que mejores condiciones tiene para el jurel. ¿Ya? Entonces, por eso es que también la zona frente a Chile se le conoce, o nosotros propusimos que esa zona frente a la costa central de Chile es la población fuente, es el lugar donde de todas maneras va a haber jurel y que dadas condiciones favorables va a lograr repoblar toda la zona, todo el Pacífico Sur. ¿Ya? Entonces, y las otras zonas eran subpoblaciones que eventualmente se quedan sin jureles o con muy pocos jureles, como ha pasado en Perú más o menos entre el 2010, no, perdón, 2014 al 2017, casi no hubo jurel en Perú. ¿Y por qué no hubo jurel en Perú? Porque las condiciones fueron malas. De 2014 a 2017 fueron años niño. Hubieron 3 años seguidos con fenómeno El Niño y eso generalmente provoca que el jurel sale volando, ¿no? Se va hacia el sur, ¿no? Queda fuera del alcance de la flota, además. Entonces, no sé si se entendió el concepto de metapoblación, en este caso basada en la teoría de cubeta de McCall. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, con el ejemplo del jurel quedó bastante claro. Bueno, entonces continuamos en la siguiente diapositiva. Bueno, hay otras formas, volviendo sobre el cardumen, ¿no? Hay varias formas de definir a un cardumen. Ya vimos que no hay una definición única, hay definiciones de diverso tipo que incluye la atracción que sienten los peces
O también las asociaciones o temporales que se pueden dar entre distintas especies. Se ha visto muchas veces que, por ejemplo, dentro de un cardumen de jurel hay unas cuantas caballas. Es una especie distinta. ¿Qué hacen mezcladas esas caballas con los jureles? Bueno, se asocian por tamaños. Eso lo hemos visto también con anchoveta y sardina, o sea, anchoveta adulta con sardina juvenil, ¿no? Entonces, eso nos lleva a entender este concepto de la asociación por tamaños. Entonces, son variaciones en la definición de cardumen, ¿no?, que nos hacen ver que no es posible aplicar un único criterio. Vamos a pasar. Ahora, a la diapositiva 20, ya hablé de gregarismo, ¿no es cierto? Un 80% de las especies de peces tienen una fase gregaria, es decir, que forman grupos o cardúmenes, ¿no? Un cardumen es un grupo en realidad, ¿no? Y por lo menos durante algún momento de su ciclo vital. Los cardúmenes, ya mencioné, pueden ser de una sola especie o puede haber más de una especie, ¿no? Ahora, no es factible, sin embargo, que exista un cardumen donde, digamos, hay anchovetas y hay unos peces grandes, vamos a suponer caballas que son mucho más grandes. Eso no se puede, eso no es posible porque son especies que por cuya talla tienen diferente velocidad, entonces no es creíble que hayan peces grandes siguiendo a peces lentos más pequeños, ¿no? Entonces, esto es lo que le da sentido a la explicación de la asociación por tamaño sí, pero no se da el caso, no se observa el caso de peces grandes con peces chicos, ¿ya? Eso no ocurre. Ahora, la manera como se comporta un cardumen, pues tiene, como ya vimos, diversos forzantes, ¿no? Y probablemente no solamente, no probablemente ambientales, el principal forzante es la presencia de depredadores. Aves marinas, por ejemplo, ¿no? Las anchovetas ya hemos visto y lo vamos a volver a ver en el capítulo de acústica oceanográfica, cómo las anchovetas buscan las ondas internas y se refugian dentro de las ondas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Al meterse dentro de una onda interna se alejan de la superficie y se hacen indetectables o detectables mucho más difícilmente para las aves marinas, ¿no? Las aves, yo lo he visto muchas veces, aves marinas en cantidad volando por todos lados buscando anchoveta, mientras que en la ecosonda veíamos densas concentraciones de anchoveta, pero a cierta profundidad. Entonces, las aves marinas no bucean para comer peces si es que no la ven de superficie. Es mucho gasto de energía bucear sin sentido, ¿no? Por eso las aves marinas necesitan algún estímulo, alguna señal de que hay peces para, en consecuencia, lanzarse al mar, bueno, a bucear, a nadar para encontrar su presa. Ahora, ¿qué cosa es ontogenia de los cardúmenes? Estamos en la diapositiva 21. La ontogenia es el conjunto de reacciones de comportamiento que son diferentes y que son típicas con la edad, ¿ya? Es decir, las larvas de peces tienen un comportamiento diferente al de los juveniles o los adultos, porque claro, las larvas son mucho más pequeñas, la viscosidad del agua complica sus movimientos, entonces hace difícil que tengan un comportamiento estereotipado, como habíamos visto con los cardúmenes, ¿no? Pero cuando ya el sistema locomotor se desarrolla, las larvas crecen, ya son poslarvas, ahí ya los ojos funcionan y ya comienzan, ahora sí, a tener un comportamiento más individualista, en el sentido de que pueden determinar qué hacer y no depender del medio que le impide desplazarse. Entonces, ahí es donde aparece un liderazgo, digamos. Dentro de las larvas comienzan a formar grupos y eventualmente, a medida que van creciendo, forman cardúmenes y bueno, ahí es donde se da de modo natural, digamos, como producto de la evolución, un comportamiento colectivo que es común, es decir, se comportan de la misma manera sin necesidad de ensayar, ¿no es cierto? Yo mencioné que en los colegios antes pues ensayábamos varios días antes de salir a desfilar el 28 de julio.
¿no? Necesitamos hacerlo porque en nuestros genes no está comportarnos de esa manera, pero en los peces sí. Entonces es algo que está grabado en los genes de estos peces, ese tipo de comportamiento. Ahora, ¿cuánto dura la formación de un cardumen? Depende de la especie, ¿no? Hay especies que necesitan siempre vivir en cardumen, generalmente son los de mayor biomasa, como la anchoveta, los pequeños peces pelágicos son los que tienen biomasas más grandes, y estos viven permanentemente en cardumen, ¿no? A menos que haya pues condiciones como las que ya dije, ¿no? Un evento del niño que los obligue a dispersarse mucho, donde ahí sí cada uno va a depender de sí mismo, pero salvo esos casos, por lo general estos pequeños pelágicos viven juntos, viven en grupos todo el tiempo. Bueno, también hay otras variaciones de pequeña duración que son dictadas por la luz, ¿no? Ya dije que la formación de grupos o de cardúmenes depende de que los peces se vean, ¿no? Los peces se juntan porque se ven, y si no se ven, pierden esa formación. Entonces, eso ocurre en las noches muy oscuras, cuando hay luna nueva. Eso significa, luna nueva significa que no hay luna, ¿no? Son las horas de oscuro total y que ocurren un cierto número de días a la semana. Entonces, en esas condiciones también es una condición temporal. Cuando amanece cuando amanece el día, nuevamente los peces están juntos nuevamente. Otro de los mecanismos que permiten la formación de cardúmenes es la tracción, ¿no? Inge, Sí, adelante. disculpe que lo interrumpa. ¿Podría mencionar nuevamente la definición de ontogenia? No la escuché muy bien. Bueno, la ontogenia es las distintas fases en el comportamiento que se da en una especie a medida que ésta va creciendo, ¿ya? Entonces, la ontogenia es un aspecto de la biología de los cardúmenes, y dije que las larvas de una especie no se comportan igual que lo que se comporta una poslarva o prereclutas, reclutas, adultos o desoantes, ¿no? Cada grupo se comporta diferente porque es parte del proceso de aprendizaje o el desarrollo biológico lo que caracteriza cada una de las formas de comportamiento de estos grupos, ¿no? Según su edad. No sé si ahora sí se escuchó o se entendió mejor. Sí, ingeniero, gracias. Puede continuar. Ya, gracias. Entonces pasamos nuevamente, estamos en la diapositiva 22, entonces dije que la atracción natural entre individuos de la misma especie es uno de los mecanismos que permiten la formación de cardúmenes, no solamente el hecho de que se ven, ¿no? Sino que hay ya una atracción que es usual en todas las especies, ¿no? Si no hubiera atracción no habría reproducción. Entonces, dentro de esa atracción hay, sin embargo, límites. Por lo menos en el caso de los peces, estos tienen un órgano que se llama la línea lateral, que es lo que hace que los peces no se toquen, ¿no? O no se toquen permanentemente, porque los peces necesitan que haya un cierto espacio entre uno y otro, porque si no se asfixian. Recuerden que los peces toman el oxígeno disuelto en el agua. ¿Ya? Ojo, la fórmula del agua es H2O, pero esa O de H2O no es la que los peces toman. ¿Ah? Ojo, los peces respiran las moléculas que están atrapadas entre las moléculas de aire que están atrapadas entre las moléculas de agua. Entonces, si no hay mucho espacio, se imaginarán ustedes pues que hay asfixia. Entonces, un órgano que permite ese distanciamiento mínimo, digamos, entre los peces es la línea lateral. Ahora, de otro lado, la velocidad con que se mueve un cardumen es función de ciertos estímulos, ¿no? Es decir, un cardumen puede ir nadando, desplazándose muy lentamente, pues no tiene apuro, ya comieron, ¿no es cierto? Todo el mundo está feliz. Pero si aparece un depredador, seguramente ahí se va a comenzar a andar más rápido, ¿no? Para escapar. Entonces, son estímulos que se dan y que condicionan el comportamiento de cada uno de estos cardúmenes, ¿no? Ya mencioné lo de la visión, ¿no? Que los peces se vean unos a los otros es esencial. Ya mencioné que de noche eventualmente esa atracción se pierde, porque no se ven bien, entonces se mantienen un poco dispersos. Bueno, y también los sonidos, también tienen que ver
en el comportamiento de los cardúmenes, porque los peces aprenden, ¿ya? Aprenden qué sonidos le representan ruido. Por ejemplo, la presencia de barcos de pesca, ¿no? Es conocido que los peces hacen evitamiento, por lo menos en Jurel, hacen evitamiento frente al paso de barcos de pesca. Entonces, como que conocen el ruido que trae, que generan estos barcos y entonces huyen, ¿no? Porque han aprendido de que eso es un peligro. Entonces, esas son reacciones de alarma que, bueno, en ciertos casos requieren un aprendizaje, ¿no? Los peces no conocen todos los peligros, los van aprendiendo, algunos de ellos los van aprendiendo a lo largo del tiempo, como vamos a ver más adelante en una diapositiva. Aunque no estoy seguro si es en este capítulo o en el siguiente, que es acústica biológica. Bueno, vivir en cardumen tiene ventajas, ¿no? Da una ventaja hidrodinámica al desplazarse, ¿no? El grupo, cuando se desplaza, lo hace con menos resistencia si están congregados. Hay evidentes ventajas reproductivas y de migración cuando están todos juntos. Hay también ventajas de aprendizaje y alimentación, ¿no? El grupo desarrolla ciertas habilidades, ciertas capacidades que no tendrían si estuvieran solos. Vivir en grupo también da protección, ¿no? Hay reacciones, y eso lo vamos a ver más adelante en un video y un ecograma, cómo un cardumen, en este caso de anchoveta, reacciona frente al ataque de unos lobos. Entonces, el grupo se fortalece, ¿no? al estar unido con la finalidad de amedrentar o de asustar a un agresor, ¿no? A un lobo, por un lobo marino, un ave. Entonces, para hacer eso, para asustar a un depredador, los cardúmenes, los peces que componen un cardumen, tienen ciertas conductas. Una de ellas es la ola de agitación, que es lo que vamos a ver en una de esos videos, que son videos tomados de un sonar multigas. Eso lo tomamos en IMARPE ya hace unos 15 años atrás. Ahora, los peces también tienen efectos evasivos. Frente a un depredador, los peces toman ciertas conductas, ciertos comportamientos que le permiten alejarse, ¿no? También en estos efectos los más conocidos son el efecto de Fontana, con el cual los peces rodean al depredador. También hay una estructura de reloj de arena, los peces se desplazan verticalmente de arriba abajo o de abajo hacia arriba para facilitar el escape. También vimos en el video anterior, ¿no? Vimos una bola, ¿no? Que en algunas especies de peces se ve eso, ¿no? Forman una bola, una esfera, ¿no? Y que se está moviendo a velocidad para tratar de amedrentar al depredador. También vimos la torre, ¿no? Vimos como un cardumen que parecía, no una torre, un embudo. Entonces, eso ha sido interpretado como conductas antidepredador, ¿verdad? Para tratar de escapar o amedrentar a un depredador, como vamos a ver más adelante en los videos. Otra forma con que los peces o cardúmenes, perdón, reaccionan frente a un peligro es que todos se dispersan en distintas direcciones de un momento a otro. ¿Ya? Esto se conoce como una expansión instantánea, donde cada pez sale disparado en una dirección diferente, ¿no? Lo cual pues es impresionante de ver y que se entiende, busca desalentar a los depredadores. También se ha visto en cardúmenes formaciones consecutivas, es decir, un cardumen en determinado momento forma una pluma, como estoy señalando acá, luego en el siguiente momento se acerca al fondo, después se acerca a la superficie, forma una bola, etcétera, o forma una capa, ¿no? Entonces son reacciones consecutivas, descritas entre otros por Axelsen y colaboradores en el año 2001, ¿no? Y en este caso es la forma o reacciones consecutivas de, me parece que son arenques, ¿dónde está? Sí, arenques, en el Mar del Norte, ¿no?
Acá tenemos otra gráfica del estudio de Axelsen, que muestra cómo en el día 1 estos arenques están a cierta profundidad, a 30-40 metros. Al día 2 un grupo se mantuvo en esa profundidad y otro se fue al fondo. En el día 3 hubo una formación así cuasi circular, mientras que otro grupo se mantenía en el fondo como una capa. Al cuarto día se unieron de nuevo y al quinto día todos juntos de nuevo. Entonces, esta clase de cosas son posibles de hacer o de describir usando ecogramas. Tengo que decir también que este es un estudio hecho durante el periodo reproductivo, una especie que por lo visto, como dije, arenques, pero que en pocos días pasa de madurante a desovado. Preguntas aquí, estamos en la diapositiva 26. Ya, seguimos entonces. Acá quiero hacer un paréntesis para hablar de la oportunidad que dan los barcos de pesca, ¿no? Los barcos de pesca colectan información para observar estas cosas. Por ejemplo, acá tenemos que un barco de pesca pasó por una cierta zona, me parece que es por la zona de las Islas Hormigas de afuera, a 50 millas frente a Callao. Hay unas islas pequeñas ahí que son las Islas Hormigas, y vio esto, registró este ecograma, ¿no? Una capa densa, probablemente anchoveta, ¿no? La anchoveta puede hacer estas cosas eventualmente, ¿no? Una larga y densa capa de anchovetas. Miren, esto tiene una milla y media de largo, de una formación densa continua. Bueno, ese mismo barco pasó por ahí unas horas después y miren lo que encontró. Ya la anchoveta ya no está formando una gran capa, sino que ahora sí ya se separó en densos cardúmenes, como vemos en el ecograma de la parte inferior. Y vemos abajo, fíjense, hay una capa de eufausidos. Esto que estoy señalando es una capa de eufausidos. Quiere decir que este barco, cuando pasó de ida, encontró a la anchoveta comiendo y la anchoveta había adoptado la forma de la capa del eufausido para comer mejor, adoptó su forma, digamos, tridimensional, pero cuando ya terminó de comer ya no había necesidad de estar así, entonces ahí sí la anchoveta regresa a la superficie, forma cardúmenes, ¿no? Y bueno, se acerca a la superficie obviamente a respirar, ¿no? A oxigenarse, porque como ustedes comprenderán, como saben ustedes, en el mar peruano el contenido de oxígeno disminuye rápidamente con la profundidad. Otra forma en que hemos usado los barcos de pesca para observar es la propagación de ondas Kelvin. Las ondas Kelvin en su modo cálido lo que hacen es profundizan la zona mínima de oxígeno, es decir, hay más oxígeno en la columna de agua y eso le permite a la anchoveta profundizarse. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto fue registrado el 1 de julio del año 2008 por un barco de pesca en estas coordenadas, en la zona de Casma. Y esto está a poco más de 100 metros de profundidad. Y miren ahí cardúmenes de anchoveta densos a lo largo de toda esta zona. Entonces, esto significa que los forzantes ambientales pues habilitan ciertos comportamientos de anchoveta que no se observan normalmente porque no lo permite el oxígeno. En cambio, cuando la columna de agua se oxigena, la anchoveta no tiene ningún problema en distribuirse en zonas más profundas. Otra característica muy común en cardúmenes cuando se analizan ecogramas es las vacuolas. Las vacuolas no son otra cosa que vacíos. Acá tenemos un ejemplo, un esquema, ¿no es cierto?, dibujado de peces, ¿no?, que tienen cierta estructura en su distribución, pero que hay zonas acá marcadas como A, B y C que están vacías. Entonces, estos vacíos dentro de los ecogramas es algo que se suele ver también. No es que sea muy común, pero no es extraño tampoco ver eso. Y lo que se hipotetiza que ocurre es que estos vacíos se dan porque adentro hay un depredador. ¿Ya? Debe haber un depredador adentro y esto hace que los peces formen un vacío alrededor de él. ¿Se acuerdan del efecto de Fontana? ¿No? Lo rodean, ¿no? Y eso explica por qué en algunos ecogramas se ve esta característica.
¿Preguntas hasta acá? Diapositiva 29. Sí. Inge, una consulta. Sí, adelante. Pero si existe un depredador dentro de las vacuolas, ¿también aparece en el ecograma? Claro, no siempre, porque depende, como ustedes saben, el ecograma, perdón, el haz de un ecosonda o de los haces de un sonar son muy delgados. Entonces es probable que no siempre se le vea, pero vamos a ver un video, en una de las diapositivas siguientes vamos a ver un video grabado en IMARPE donde se ve al depredador. ¿Ya? Vamos a seguir. Acá hay otro ejemplo, ¿no? de lo que pasa de la conducta de un cardumen. Acá, esto es es un esquema basado en unas fotografías tomadas del aire, ¿ya? En donde se ve un cardumen y en la parte inferior, miren, se acercan dos atunes, se acercan al cardumen. Cuando estos atunes se acercan mucho, el cardumen comienza a comprimirse, como se ve en este lado de esta gráfica del medio, y al lado derecho, miren lo que forma, ¿no? Forma ya una concentración más compacta, cuasi circular, ¿no? Como es una formación de defensa, digamos, que toma el cardumen frente a la presencia de los depredadores. Entonces, esto se le llama una estructura o compresión. ¿Ya? Los peces están relativamente libres, relajados ahí, pero cuando hay presencia de depredadores, todos se unen, ¿no? Para defenderse mejor. Entonces, vemos entonces que la estructura interna de los cardúmenes cambia, ¿no? Cambia continuamente. Acá tenemos un ejemplo al lado derecho, cómo se ve en un ecograma en distintos momentos. Por ejemplo, este caso es a las 7:13 de la mañana, a las 7:23, a las 7:27, cómo va cambiando la forma de un cardumen en cuestión de minutos. Esto es hecho tanto con ecograma, que es el panel de en medio son ecogramas, como una visión desde el aire, desde arriba. Acá tenemos asimismo a las 7:15, 7:25, 7:30. Es decir, en 20 minutos, prácticamente en 20 minutos, miren todo el cambio que hay en la forma de un cardumen, ¿no? Tanto como se le registra en una ecosonda, acá en medio, y como se le observa desde la superficie, desde el aire. Vamos a seguir. Y acá tenemos una esquematización, ¿no? de cómo se comportan los peces ante la presencia de depredadores, ¿no? Al lado izquierdo tenemos una condición en que hay unos cardúmenes, que son estas manchas grises, son cardúmenes, y se ve aproximarse delfines y aves al mismo tiempo. En esas condiciones, todos los peces que están en las zonas van a formar una sola concentración, como se ve acá, y se entiende que con la intención de desalentar a los depredadores, pero probablemente también hay que considerar que el número de depredadores puede ser muy alto. Y cuando esto sucede, bueno, todos atacan a la misma vez, los delfines, los tiburones, las ballenas, las aves, todas atacan a la misma vez, y es algo que se suele observar mucho con anchoveta, ¿no? Con pequeños pelágicos en general. Como tienen las biomasas más grandes, forman cardúmenes más grandes, así que de alguna manera los cardúmenes grandes son más atractivos también. Vamos a continuar. Acá hay otro ejemplo, en la diapositiva 33 vemos un cardumen, en este caso de peces mesopelágicos. En este caso son ecogramas de Vicingeria lucetia, que en horas del día, miren acá está el ecograma de la izquierda, la Vicingeria está a cierta profundidad densamente distribuida, pero al anochecer sube a la superficie y se dispersa mucho, como se ve acá, ¿no? Los colores verdes indican alta dispersión, como estoy señalando, mientras que al lado izquierdo, en horas del día, la Vicingeria está más profunda, pero más compacta, o sea, más densamente distribuida. En el panel de en medio que estoy señalando está una esquematización, ¿no? De cómo puede cambiar en cuestión de minutos o horas la concentración de cardúmenes y eso lleva a la formación de cardúmenes más grandes pero menos densos.
Ahora vamos a hablar nuevamente del microgrupo. Estoy en la diapositiva 34, ¿no? Recuerdan, el microgrupo no es otra cosa que un grupo de peces dentro de un cardumen que es el que guía el comportamiento colectivo de todo el grupo. Entonces acá nosotros hicimos un estudio publicado el año 2006 con el doctor Yerlotó, que vimos que el tamaño de un cardumen puede cambiar mucho, pero que la zona donde están más densamente distribuidos los peces dentro del cardumen no cambia. ¿Ya? Y eso significa que pase lo que pase, dentro del cardumen hay un grupo de peces, o también llamados microgrupos, que son los que controlan el comportamiento de todo el conjunto de peces. Esto es más o menos lo que significa esta figura. Acá en la diapositiva 35 vemos una gráfica que ha sido computarizada de peces nadando en un estanque. Entonces, dentro de un estanque, fíjense lo que se ve. Cada pez está representado por un alfiler, ¿no? Y la cabecita del alfiler obviamente representa la cabeza del pez. Y miren cómo en la parte central se observó que todos los peces que estaban en el centro tenían una formación polarizada. Es decir, la cabeza para un lado y la cola para otro lado. En tanto que los peces que estaban en los alrededores no tenían esa formación. Esto es otra demostración de que dentro del cardumen hay un grupo que mantiene la cohesión pase lo que pase. ¿Ya? Pase lo que pase. Es un ejemplo, ¿ya? Pero es una forma de demostrar que los microgrupos existen. Es un aspecto que todavía requiere más estudio, pero como hipótesis parece ser bastante robusta. Ahora vamos en la diapositiva 36, vamos a hablar un poco de evitamiento. ¿Cómo medir el evitamiento? Si el evitamiento existe, es decir, el evitamiento es el comportamiento de escape frente al paso de un barco. Entonces, si un barco de pesca pasa y los peces se alejan del barco, ¿cómo puedo medir eso yo? Bueno, para medir eso, lo que hay que hacer es detectar los cardúmenes. Y esto solamente se puede hacer con sonar omnidireccional o con un sonar multihaz. Hay que detectar los cardúmenes y medir a qué distancia están cada uno de ellos desde el barco. De esa manera podemos hacer esta gráfica tipo histograma. En este caso son gráficas de evitamiento en distintos lugares. En este caso es el mar Mediterráneo en la parte superior. En el medio es Senegal, en norte de África. Y también en la parte inferior está Costa de Marfil. Entonces, el barco está en la posición 0 que estoy señalando. Si ustedes se dan cuenta, hay pocos cardúmenes en las cercanías del barco y el número de cardúmenes aumenta conforme aumenta la distancia desde el barco. Esto es una demostración de evitamiento. Eso mismo se ve en Senegal. Hay pocos cardúmenes cerca del barco y el número de cardúmenes aumenta a distancias más largas del barco. Y lo mismo se ve en Costa de Marfil. En cambio, en Chile, miren al lado derecho, esto fue un estudio hecho con anchoveta. En Chile, el número de cardúmenes cerca al barco es alto o relativamente alto. Entonces, esto es una señal o una evidencia de que no hay evitamiento de anchoveta en Chile. Pero eso en realidad es discutible porque nosotros acá en Perú observamos que hay evitamiento. La anchoveta cuando ve acercarse un barco o escucha un barco se aleja. Entonces, todo depende también de la densidad de cardúmenes, ¿no? Si hay muchos cardúmenes en una zona, es bien difícil que puedan escapar, que puedan evitar al barco, ¿no? Ya, digamos, por descarte, digamos, ya necesariamente el barco va a poder detectar muchos cardúmenes porque no hay tantos, ya hay tantos en tantas direcciones que a los mismos cardúmenes les debe resultar difícil poder escapar. Pero la metodología es válida, ¿no? Es una forma en que se puede medir el evitamiento. Preguntas acá, diapositiva 36. Continuamos si no hay. Ahora vamos a ver lo que yo mencionaba antes, el aprendizaje, ¿no?
hay un caso estudiado por el colega Marc Soriá y colaboradores que está publicado desde el año 93. Marc Soriá propone la existencia de cardúmenes ingenuos, es decir, cardúmenes que no conocen el peligro. ¿Ya? Y acá está, ahí los vemos, pero un buen día, en la zona donde viven estos peces ingenuos o cardumen ingenuo, llega un barco de pesca, ¿no? Y entonces el barco de pesca lanza la red y eso causa un tremendo estrés sobre los peces, ¿no? Estar atrapados les causa un tremendo estrés, pero fíjense que algunos peces logran escapar, estos que están en color rojo. ¿Ya? Y esos peces que logran escapar van y se unen a otro cardumen. Y a ellos les lleva la información del peligro que corren. ¿Ya? Les lleva información sobre el peligro que representa tal o cual ruido, ¿ya? O tal o cual imagen. Esa parte no la entendemos bien, pero el asunto concreto es que la demostración de esta posibilidad de aprendizaje se dio en el caso de Sardinella aurita, es sardina en Venezuela y sardina en Costa de Marfil. Resulta que en Costa de Marfil, en África, estas sardinas evitan a los barcos, claramente evitan a los barcos. Pero la misma especie que también está en Venezuela no evitan a los barcos. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, la conclusión de Soriá es que en Venezuela no hay pesquería sobre sardina. Es decir, los barcos de pesca pasan a pescar otra cosa, pasan de largo, de tal manera que Sardinella aurita no ha identificado como un peligro la presencia de los barcos. De ahí la diferencia que hay en el evitamiento nulo en Venezuela y el evitamiento total en Costa de Marfil. También por ese aprendizaje del peligro es que también se explican las caídas en la captura y el esfuerzo, ¿no? Especies que no han sido sometidas nunca a pesquería, al comienzo dan muy buenos rendimientos, pero luego, en determinado momento, las capturas caen, ¿no? Eso ha sido, lo hemos visto con jurel, por ejemplo, en Perú. Al comienzo, en los comienzos de la pesquería había una cantidad interesante de capturas y después de un tiempo ya no fue tanto así. Y es parte justamente de, porque jurel no era una especie pescada en el Perú. En los años 70 había jurel y no se pescaba jurel, se pescaba anchoveta. Cuando comienza ya la pesquería propiamente dicha, especializada de jurel en Perú en los años 90, a mediados de los 90, ahí ya se comienzan a ver estas reacciones de escape, ¿no? de evitamiento frente a la presencia de barcos de pesca. Y es algo que yo puedo contar con conocimiento porque yo trabajé en IMARPE y ahí en IMARPE nosotros no vamos detrás de los cardúmenes, ¿no? Nosotros no conocíamos el evitamiento como, en teoría lo conocíamos, pero no lo habíamos visto. Entonces yo tuve la suerte de trabajar en TASA, de estar a bordo de los barcos y ver cómo se comporta el jurel cuando lo persigue un barco. O sea, se mueve para todas partes, al barco pesquero le resulta trabajoso capturar un cardumen de jurel justamente por su evitamiento. ¿Preguntas hasta acá? Estamos en la diapositiva 37. Ya, si no hay, seguimos. Entonces, pasando a otro tema de los cardúmenes, la morfología, la forma de los cardúmenes se puede medir de diversas maneras. Nosotros podemos medir, con programas como EcoView, podemos medir el largo del cardumen, el alto, el volumen, la superficie, la rugosidad. Y con todo eso hacer estadísticas, ¿no? de la forma y la distribución geográfica, también, no solamente horizontal, sino vertical, de los cardúmenes que podemos detectar con sonido. Bueno, entonces acá perdonen, hay una diapositiva media complicada. Yo creo que esto se los voy a compartir en PowerPoint porque en PDF se va a perder esto. Bueno, acá hay una pregunta que se plantea el propio doctor Yorlotono, que es un etólogo, es un estudioso del comportamiento de los peces, eso es etología, es comportamiento de peces, que
sabemos que es muy complejo, ¿no? Entender el comportamiento. Si es complejo en humanos, ahora imagínense pues en, en peces con los diversos forzantes que existen. Bueno, han habido intentos de modelar eso. Estas gráficas que estoy señalando son modelos de interacciones en multiespecies, ¿no? Y tenemos pues que es muy complicado, ¿no? En cambio, que al lado derecho tenemos una gráfica conceptual de repente mucho más simple, ¿no? Que la hemos visto en el primer capítulo de este curso, o el segundo. No me acuerdo si primero o segundo, primero, ¿no? Entonces acá tenemos el ejemplo del ¿cómo se le llama esto? Control ecológico top-down, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, esta es una simplificación, ¿no? Entonces, tal vez simplificar está bien para entender, ¿no? Pero de otro lado, la complejidad es inútil, ¿no? Cosas muy complejas, modelos demasiado imaginativos, probablemente no es lo mejor que podemos hacer. Con sonido, por lo menos, esto es algo publicado por el autor y Rotó el 2002, no siempre podemos entender, pero podemos medir. Con sonido podemos medir el levitamiento, podemos medir la distribución y muchas cosas más. Otro concepto importante que nos debe quedar de esta diapositiva es que el ADN, o sea, la genética, la información genética, es una memoria activa. ¿Ya? Nuevos sucesos quedan grabados en la memoria genética de una especie. ¿Ya? Y eso ha sido planteado por Marchetti en 1998. Y eso es lo que explica estas reacciones comportamentales de las aves marinas. Por ejemplo, las aves marinas hoy en día ya es conocido que las aves marinas siguen a los barcos de pesca. ¿Y por qué lo siguen? ¿Se rayaron? ¿Qué pasó? No, lo siguen porque saben que siguiéndolos van a encontrar más fácilmente su comida, ¿no es cierto? Los peces. Entonces, son cosas que las han aprendido en los últimos años. Antes no había barcos de pesca industrial que seguir, ¿no? Entonces, esto probablemente es un comportamiento reciente y un aprendizaje que seguramente va a ser transferido a los genes de estas especies. Entonces, el ADN es un algoritmo al final, ¿no? El comportamiento es un algoritmo, es el resultado de ciertos forzantes o estímulos que generan también otras reacciones también diferentes. Bueno, acá llegamos a una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos manejar una pesquería, ¿no? O la explotación de una especie con un enfoque ecosistémico, tomando en cuenta el comportamiento? Un enfoque ecosistémico no es otra cosa que considerar no solamente los aspectos económicos de la pesquería, eso está bien, sino también considerar los aspectos ecológicos y también los aspectos sociales, ¿no? Es algo como lo que se hace con anchoveta, ¿no? Protegiendo a la anchoveta como se protege también al ecosistema completo, ¿no? A los depredadores y a las especies que dependen de la anchoveta. Sea como sea, es importante conocer la historia del ecosistema, crear series de tiempo de la oceanografía, de la climatología, de la pesquería, etc. Es decir, usar tantas métricas como sea posible y tratar de encontrar las relaciones, ¿no? Entre estas variables y poder entender en función a eso por qué determinadas especies tienen las reacciones que tienen, dado que eso también es parte de los fenómenos del día a día, por lo menos en una pesquería, la forma como se comportan los cardúmenes es algo que es fundamental para la gestión de pesca, ¿no? Y para la gobernanza, digamos, para la administración de una pesquería. En fin, hay muchas cosas que se pueden medir. Estamos en un estado todavía temprano del conocimiento para ser capaces de integrar tantas variables que hoy en día se van generando. Bueno, y hay que seguir en el tiempo, ¿no? Con eso, en algún momento vamos a tener una comprensión más completa que la que tenemos hoy en día, que no es poca cosa lo que tenemos ahora, pero falta mucho por conocer. Y bueno, el propósito de este capítulo ha sido explicar, ¿no? parte de esas variables y cómo puede haber relaciones entre ellas. Los modelos son un objetivo,
pero hay que desconfiar un poco, todavía están también en un estado, los modelos de funcionamiento del ecosistema, quiero decir, hay progresos, pero todavía estamos lejos de poder decir que podemos prescindir de las mediciones directas como las que hacemos con acústica y usar solamente modelos. Algún día será, pero todo indica que ese día todavía está lejano. Bueno, y para volver sobre los cardúmenes, ya sabemos que con sonido podemos medir sus dimensiones relativas, ¿no es cierto? Bajo algunas asunciones, ¿no? El cardumen se está moviendo todo el tiempo y nosotros pasamos y lo detectamos con ecosonda o con sonar, pero la forma de cardumen que vamos a obtener va a depender pues justamente de ciertas influencias o estímulos que nosotros no podemos todavía en este estado del conocimiento calibrar por qué está representado el cardumen de esa manera. Entonces, lo que nos muestra la ecosonda o el sonar es una interpretación, no sabemos en realidad qué tan representativa es, y bueno, la única explicación a eso o enfoque, digamos, razonable en estos casos es hacer muchas mediciones a lo largo de todo el recorrido para con eso obtener promedios de tamaños de cardúmenes y cosas así que puedan ser representativos del comportamiento de esos peces. Estoy en la diapositiva 42. Acá hemos llegado al tema de clasificación de cardúmenes. ¿Cómo clasificar entonces los cardúmenes? Los cardúmenes los podemos clasificar por su posición geográfica, en términos de tiempo y de espacio, también de profundidad a la que se ubican. Los podemos clasificar por su forma, ¿ya? Si es más alargada, más redondeada, es más alta, más ancha que el perímetro, en fin, hay una serie de aspectos que el software de análisis o los diversos software de análisis que hay nos permiten medir. Otra forma de clasificar los cardúmenes es por la energía acústica, ¿no? Por los valores SB. Ustedes ya saben lo que son los valores SB, el SB máximo, el SB mínimo, el SB promedio, que es el más importante, ¿no? La fuerza media, el volumen, retrodispersión, ya es algo que yo he repetido muchas veces. Entonces, hay una serie de variables que también pueden servirnos para clasificar los cardúmenes. También podemos clasificarlos por temas ambientales, ¿no? Por las temperaturas en donde están distribuidos, las salinidades, etc. Y también podemos clasificarlos por su biología, por sus parámetros biométricos, si son adultos, si son juveniles, si están desovando, si ya dejaron de desovar, en fin, hay una serie de posibilidades de clasificación ahí. Ya, esta diapositiva 42 es, bueno, todo lo que hemos visto es importante, ¿no? Pero este es especialmente interesante para lo que vamos a hacer como tarea del presente bimestre. Perdón, lo que ustedes van a hacer como tarea del presente bimestre. Bueno, acá hemos vuelto en diapositiva 43 nuevamente al tema de la tipología. Vamos a adoptar una tipología. ¿Ya? Ustedes en su tarea van a hacer dos fases. Primero, van a hacer que sean visibles en la pantalla de su computadora únicamente los cardúmenes, o los peces, perdón, los peces. Y después van a hacer una serie de modificaciones en el seteo del software EcoView para ver solamente el zooplancton. Pero para lo que es peces, vamos a usar una tipología. ¿Ya? La vamos a ver en detalle más adelante. Solamente que quiero precisar que ustedes van a hacer como parte de la práctica una valoración cualitativa de aquello que ustedes están observando en su ecograma. Me explico con más detalle a continuación. ¿Ya? Estoy en la diapositiva 44. Cada uno de ustedes va a analizar un transecto. Cada transecto tiene en promedio 90 millas, más o menos. Entonces, yo les había dicho que vamos a hacer este análisis cada media milla, pero creo que lo vamos a dejar en una milla, porque si no se va a hacer muy, no trabajoso, no es tedioso. Puede ser tedioso. Entonces, vamos a dejarlo en una milla, no media milla. Entonces, para cada milla de ecograma que ustedes ven, van a comparar lo que están observando y van a definir a cuál de estas 4 posibilidades se parece.
¿Ya? Lo que ustedes están viendo se parece a esta tipología cardumen, o se parece más a esta tipología estrato, o se parece más a esta tipología mixto, o se parece más a esta tipología disperso. Entonces, a tipología tipo 1 le vamos a poner un 1, a la tipología 2, estrato, le ponemos un 2, a la tipología mixta le ponemos un 3, a la dispersa 4, y si no se ve nada, no hay nada en el intervalo, le ponemos un 0. De tal manera que a lo largo de sus 90 millas, ustedes van a tener 90 valores de tipología. Y con eso van a hacer algunas gráficas. ¿Ya? Eso yo lo voy a dejar a libertad de ustedes. Pueden hacer histogramas, diagramas de barras. Voy a apelar a su creatividad. Ahora, eso es en cuanto, como hay 2 ecogramas, o sea, los transectos que ustedes van a usar tienen dos tipos de ecogramas. Uno de 38 kHz hasta 500 metros y el otro de 120 kHz, me parece que está hasta 150 metros. Entonces, al de 120 kHz van a usar esta tipología y para la de 38 kHz van a usar esta de acá de peces mesopelágicos. Vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo. Yo lo que veo es que queda poco tiempo, entonces a lo mejor nos quedamos solamente con la parte de arriba y no hacemos la de 500 metros para no es mi ánimo tampoco complicarles la vida. ¿Ya? Mejor vamos a hacer solamente el análisis con el ecograma de 120 kHz. ¿Ya? Para no complicarles la vida. Vamos a usar solamente eso. Vamos a suponer también que todos los peces que veamos en la pantalla son peces pelágicos. ¿Ya? Vamos a ignorar, vamos a suponer que no hay peces mesopelágicos. ¿Ya? Es una asunción, pues va a ser un ejercicio, una práctica, no necesitamos complicarnos la vida con eso. ¿Ya? Bueno, el asunto es que para consignar los resultados hay que construir una bitácora en Excel. En esa bitácora van a tener las siguientes columnas: la fecha, la hora, la latitud, la longitud, la profundidad, si es que al fondo está visible, si no, eso se deja en blanco, la tipología, lo que ya mencioné que está acá arriba, la tipología, también una categoría semi-cuantitativa, porque una cosa es la tipología, ¿ya? Y también vamos a aplicar una categoría semi-cuantitativa para que ustedes nos digan con un valor relativo de 0 a 5 cuál es la cantidad aproximada de peces que ustedes observan en el intervalo. 0 sería no hay peces y 5 sería totalmente cubierto de peces. ¿Ya? Cada intervalo, ojo, cada intervalo de una milla náutica. Luego, una columna más, vamos a poner el valor NASC del plancton o el zooplancton, y también vamos a indicar, y esto sí lo van a tener que hacer más al ojo, la profundidad de la termoclina. Los detalles de todo esto, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, o si gustan, lo podemos hacer ni bien terminemos, ya estamos sobre la hora, ya vamos a terminar. ¿Ya? Y también a esto hay que agregar, acá me ha faltado agregar también una columna más, que es el NASC de peces, y el NASC del zooplancton. Eso también se los voy a encargar. Miren, hagamos una cosa, yo les voy a enviar un ejemplo de bitácora, ¿ya? Les voy a compartir un ejemplo de bitácora, se los voy a enviar por el WhatsApp y por correo, para que vean ustedes cuál es la estructura del Excel que tienen que construir, y en base a a ir llenando los datos en ese Excel, ustedes van ya a hacer una serie de estudios de correlaciones. Les voy a pedir que correlacionen, por ejemplo, la cantidad de NASC de peces con NASC de zooplancton, que correlacionen los valores NASC con la tipología, en fin, jugar un poco con los datos, ¿ya? Jugar con los datos, hacer gráficas en Excel, y con eso arman su exposición del trabajo de este bimestre. Entonces, la parte que me falta explicar es cómo determinar el valor de categoría semi-cuantitativa. ¿Se acuerdan que hablamos que era un valor de 0 a 5?
Bueno, ustedes para cada intervalo, o sea, para cada VM, ¿se acuerdan? VM es unidad básica de muestreo. Estamos quedando en que el VM va a ser de 1 milla. Entonces, para cada milla ustedes tienen que determinar así a ojo de buen cubero, cuál es la cantidad relativa de peces que hay. Donde un valor 5 vendría a ser ejemplos de estos ecogramas, ¿no? Hay peces a lo largo de todo el ancho de la pantalla. A eso yo le pongo un 5. Si gran parte del intervalo está con peces, a eso yo le pongo un 4. Si está más o menos, no está muy completo el VM con peces, le pongo un 3. ¿No? Si hay pocos peces, le pongo 2. Si hay muy pocos, le pongo un 1. Y si no hay nada, le pongo 0. ¿Ya? Eso es lo que hay que poner en este punto 7, ¿no? Categoría semi-cuantitativa. De 0 a 5, bueno, es esto de acá. Lo que está en la diapositiva, la última diapositiva, creo que es la última, 45, sí. Bueno, ahí terminamos el capítulo. ¿Preguntas, comentarios? Ingeniero, Sí, adelante. una consulta, disculpe. Con respecto al trabajo, ¿usted cree que nos podría enviar el archivo del Excel y el próximo miércoles, una vez que ya lo hayamos revisado y entendido un poquito mejor en base a lo que usted hace, le podamos hacer las preguntas sobre el mismo trabajo? Sí, claro que sí. Yo ahorita mismo les puedo enviar por WhatsApp un ejemplo desarrollado para que lo vean y se entienda mejor lo que estoy queriendo decir. Y lo otro es que nos quedemos un rato más, ¿no? Entonces yo lo dejo a su decisión. La próxima clase, bueno, el siguiente capítulo no es tan largo. Podríamos verlo empezando la clase, ¿no? Antes de entrar al capítulo de acústica biológica. Sí, ingeniero, mejor, por lo mismo de que hay pocos compañeros ahora, tal vez por la fecha. Bueno, también eso, es verdad. Ya, hagamos eso entonces. Yo ahorita mismo voy a buscar una bitácora y se las envío para que vayan mirando qué es lo que tienen que hacer ustedes como tarea. ¿Ya? Y en la próxima clase, el próximo miércoles, empezamos por ver eso. ¿Ya? Ahí sí yo bajo unos datos, los grafico, bueno, les contesto las preguntas que puedan tener. Perfecto. Una última consulta, ingeniero. Sí, adelante. ¿Las fechas de presentación de este trabajo para cuándo sería? Bueno, evidentemente va a tener que ser para antes del... A ver, ¿qué fecha? Los exámenes tienen que ser del 31 de enero al 5 de febrero. Obviamente, a más tardar, esto tiene que estar presentado el 31, pero yo todavía tengo que calcular cuántas fechas tenemos de clase, porque nos faltan 2 capítulos. Ya, eso se nos lleva a la primera semana. Ya, y recién vamos a tener clases normales a partir de... A ver, un segundo, por favor. Vamos, de acá no tenemos clases hasta el 5 de enero. Ya. Entonces, el 5 de enero haríamos el capítulo 11, el 7 de enero haríamos el capítulo 12, con lo cual terminamos la teoría la teoría del bimestre 3 terminaría ese día 7, y luego vendrían las lecturas, la exposición de lecturas, que serían el 12 y el 14 de enero. Y luego vendría la exposición de los trabajos, ya, 19 al 21, 19 y 21 de enero sería la presentación de trabajos, aunque eso lo podemos diferir un poquito porque veo que nos está quedando libre una fecha, que es el 26. Miren, los detalles los vamos viendo. ¿Ya? Ahorita es muy pronto para precisar. Lo que sí veo que de todas maneras vamos a tener que empezar exámenes del 28. El 28 de enero tenemos que tener el examen de teoría. ¿Ya? Y el 2 de febrero tenemos que tener el examen de práctica para poder encajar con los tiempos establecidos desde que comenzó el curso.
¿Ya? Eso entonces, que quede claro, ¿ya? El 28 de enero es el examen de teoría y el 2 de febrero es el examen de práctica. Las otras fechas, como digo, ya las vamos viendo. ¿Ya? Estamos bien ajustados de tiempo, pero no mal, ¿ya? Pero eso obliga a que en la siguiente clase, el 5, terminemos sí o sí el capítulo de acústica biológica y el viernes 7 terminemos el de acústica oceanográfica. Que ese sí no me preocupa, no me preocupa. Lo que pasa es que ahí hay ejercicios. ¿Ya? Entonces, probablemente lo mejor va a ser ocupar más bien el día 12, el 12 de enero vamos a hacer los ejercicios del capítulo de acústica sonográfica y posponemos el inicio de la exposición de lecturas para el 14. Miren, no los quiero confundir. Voy a hacer esto, voy a ponerlo por escrito, ¿ya? Para no generar confusión, ¿ya? Sobre todo porque Ya, mejor. hoy día somos un grupo pequeño. A ver, ni yo mismo he visto cuántos somos. Bueno, no tan pequeños, somos 24. Está en la mitad. Bueno, de mi parte eso sería todo. Si no hay más, entonces yo me despido. Ahora sí, nos vemos el otro año. ¿Ya? Feliz año a todos ustedes, a sus familias. Aprovechen para divertirse, pero cuídense, por favor, distanciamiento, mascarilla, siempre que se pueda. Ya los contagios están creciendo, así que ya sabemos cómo evitar ese problema, pero hay que tomar precauciones. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Bendiciones para usted y su familia. Feliz año Para y gracias ustedes, por todas gracias. las enseñanzas. No, con mucho gusto. Es Feliz un año, gusto ingeniero. y es mi obligación. Un feliz Sí, año para ustedes. Feliz año, salud. feliz año. Feliz año, Inge. Feliz Cuídese. año, ingeniero. Feliz Bendiciones. año. Gracias, Feliz gracias para año, ustedes ingeniero. también. Chau, chau. Nos vemos el próximo año. Hasta luego, ingeniero, cuídese. Chao, chao, ustedes también. Chao, chao.